Drengchen Rema. Se deduce que Drengchen Rema vivió a mitades del siglo XIV, a juzgar por la época en que conoció a Guru Urgyenpa. Es una de las pocas mujeres dentro del linaje Kayupa, sucesora de Rechungpa y Milarepa. Esta biografía es la típica versión corta de Nantar, en la que todos los acontecimientos que se relatan de su vida están relacionados con el camino espiritual. También contiene las narraciones sobre los poderes milagrosos que poseía, descritos al final en forma de lista, obviamente recopilados por sus discípulos. De todas las biografías, es la única que se incluye de este tipo. Las que podrían estar dentro de esta categoría, como la de Ayukandro, no lo están porque esta biografía fue relatada directamente por ella misma y no a través de sus discípulos, salvo la última parte en la que un discípulo suyo relata el momento de su muerte. A menudo los episodios que describen los poderes milagrosos resultan atractivos para los discípulos porque representan una prueba de la extraordinaria habilidad de su maestro. Esta biografía procede de Denchok Kandro Nyengyur, recopilada por Byangchuk Sampo en el siglo XVI. Fue encontrada en un monasterio de Abo Rinpoche. Relato de la liberación de Drengchen Rema. Drengchen Rema Segmo, mujer concentrada revestida de algodón, nació en Sang, en la región de Gurmo, en un monasterio llamado Rinchung. Su padre pertenecía al elevado linaje de Ba. Su nombre era Geshe Nyen Yansen Sogyal y su madre se llamaba Semor Chodar. Tuvieron 3 hijos y 2 hijas, una de las cuales fue llamada Rema, aunque su verdadero nombre era Yese Kunden. Debido al gran mérito que había acumulado durante sus vidas pasadas, a menudo tenía presente la inminencia de la muerte y sentía tristeza y compasión cuando veía el sufrimiento del mundo. Decidió que no se casaría nunca, ni siquiera bajo amenaza de muerte, para no verse atrapada en el sufrimiento de la vida mundana. Tomó la determinación de practicar el Dharma durante toda su vida. A la edad de 13 años empezó a leer y a escribir, aprendiendo todas sus plegarias de memoria. Cuando cumplió los 14, decidió abandonar el mundo y pasar el resto de su vida en retiro. Relegó el problema de la comida, pensando que si no la podía conseguir, subsistiría con agua, y si no tenía ropa, llevaría trapos desechados. Cuando le habló a su padre de su decisión, pidiéndole que le diera enseñanzas, éste le dijo: «Eres demasiado joven para esto y te resultaría muy difícil practicar en estas condiciones. No obstante, sé que no eres una muchacha corriente, eres una Dakini bendecida por Vajra Varahi. Lo sé porque, antes de que nacieras, tuve un sueño en el que de un lado de tu cabeza salía una de cerdo. Cuando éste gruñía, todo el mundo se atemorizaba». Su madre dijo: «Querida, las chicas no pueden practicar el Dharma. Será mejor que te cases ahora que tienes tantos pretendientes». Rema pensó: «Le demostraré que las chicas sí pueden practicar el Dharma». Un día tuvo un sueño en el que aparecía un protector del Dharma diciéndole: «Debes ir a practicar el Dharma».
Poco tiempo después, leyó un libro con el título de Ser o Dampa Do, el Sutra de la Sagrada Luz Dorada, que decía estas palabras: la verdad relativa significa que todo lo que ves externamente es tan real como un sueño. La verdad absoluta es que la esencia de la mente no existe, no posee forma o color permanente. La conciencia primordial de la mente es incondicionada. Inspirada por ello, ella misma escribió un libro sobre papel negro con letras doradas. Luego dijo: mi lama es Buda, el Dharma es el libro que leo. En otra ocasión leyó un libro llamado Gye Tong, versión abreviada de una escritura mahayana. Una vez terminado, comprendió que el samsara, el nirvana y todos los dharmas son ilusorios como un sueño. A partir de este momento empezó a escribir muchas canciones. Entonces su padre, que también era su gurú, le dijo: debes ir a estudiar con otros maestros. A lo que ella respondió: no es necesario estudiar más, quiero meditar. El estudio es solo útil en esta vida. La gente estudia para conseguir prestigio que proporcione comida y hospedaje, y al no pensar en las vidas futuras, no practican la meditación. Después de escuchar estas palabras, su padre le dijo: ¿cómo puedes meditar si primero no estudias? Si únicamente te dedicas a meditar, la gente tendrá fe en ti y vendrán a pedirte enseñanzas, y al no haber estudiado, no te verás capaz de enseñar a los demás. Si alguien acude a ti pidiendo una iniciación, no sabrás cómo hacerlo. Si tus discípulos mueren, no podrás ayudarles en el estado del bardo. Rema respondió así: aunque no estudie, si medito, conseguiré unos resultados. El fruto de la meditación será suficiente. No quiero estudiar. Me limitaré a enseñar solamente aquello que haya comprendido por mi propia meditación. Si la gente me pide iniciaciones, no podré darlas. No siento ningún deseo por aprender los rituales, solamente quiero meditar. Su padre le contestó: a pesar de que lo que dices es cierto, aún quiero que estudies. Por lo tanto, le enseñó varias prácticas, rituales y filosofía. Luego le dio la enseñanza interna de la joya que colma todos los deseos de Rechumpa y muchas otras. Finalmente, le enseñó la meditación consistente en mantener la mente estable y ella decidió irse lejos a practicar en retiro. Vendió todas sus posesiones, incluyendo todas sus joyas personales. Con este dinero hizo un gran ritual de ofrendas y se preparó para partir. Ante su decisión, toda la familia empezó a llorar, rogándole que no se fuera. Su padre decía: si quieres ir lejos, debes significar que buscas un marido. Si te vas, no podrás estudiar, y de cualquier forma, no está bien que las chicas viajen solas. Puedes hacer el retiro de 3 años cerca de aquí. Si lo que quieres es practicar, lo puedes hacer sin necesidad de irte. Siguiendo sus consejos, se quedó en retiro durante 1 año, en lugar cercano a su pueblo, pero, dada la proximidad de éste, le pareció muy ruidoso. Un día oyó hablar de un lugar más lejano que había sido bendecido por Padmasambhava. Pensó que podría ir y que si no podía encontrar comida, viviría del agua.
tenía el propósito de alcanzar la iluminación en una sola vida. Dejó el retiro dirigiéndose hacia este lugar llamado Sang. Después de algún tiempo de permanecer en retiro, sintiéndose contenta con los resultados, descendió hasta un campo en el que había gente trabajando. Les pidió arroz, cerveza y comida y ellos se lo dieron. Entre esta gente había una mujer que tuvo mucha fe en Rema y le pidió que la dejara ir con ella. Entonces Rema le dijo: «Si quieres venir conmigo, deberás dejarlo todo y vivir de agua». La mujer estuvo de acuerdo y partieron hacia Zabú. Estuvieron meditando, viviendo solo de agua, y se encontraron con muchos obstáculos. Estuvieron enfermas y fueron atacadas por espíritus, pero continuaron meditando hasta que finalmente los apaciguaron. Cuando salían a mendigar, eran inspiración para muchas personas. La gente del pueblo les pedía que fueran a curar a sus animales y les dieran enseñanzas. Rema les daba instrucciones y les cantaba canciones del Dharma. Un día la visitaron un grupo de personas y le preguntaron si era una dakini, a lo que ella respondió afirmativamente. Entonces le dijeron: «Si es verdad que eres una dakini, muéstranos tus poderes». «No tengo poderes», contestó. Enfadada, empezó a tirarles piedras. En vez de dañarles, les curó todas sus enfermedades. Mucha gente empezó a tener fe en ella, ofreciéndole su pelo y otras muchas ofrendas valiosas, pero ella lo entregaba todo a sus maestros. Estuvo viajando por varios lugares, haciendo retiros, y en esa época empezó a ver deidades mientras dormía y también cuando estaba despierta. Luego regresó al lugar en donde había estado en retiro durante un año para hacer la práctica de Chakrasambhava. Soñaba con sitios en los que nunca había estado. En uno de sus sueños vio 3 tronos y preguntó: «¿Para quiénes son esos tronos?». La respuesta fue: «Para los Budas de los 3 tiempos». En aquel momento vio a los Budas sentados en los tronos de los que recibió enseñanzas y los votos de Bodhisattva, y luego despertó. Otra noche soñó que iba a un lugar donde vivían Guru Rinpoche y 4 dakinis. En otro sueño se vio a ella misma vistiendo hábitos y llevando muchas armas. A su alrededor había dakinis luchando con unos salvajes de pelo enmarañado. Consiguió la victoria, lo cual indica que había conquistado todos sus puntos oscuros e impedimentos. En otra ocasión soñó que sostenía una estupa de cristal. Por encima de ella había un arco iris y en su interior un Buda irradiando luz. Una vez fue de viaje a Lhasa, acompañada por 15 discípulos. Visitaron el famoso Buda situado en el centro de la ciudad. Mientras estaba recitando plegarias en este lugar, cayeron del cielo 5 clases distintas de flores. El guardián del templo y muchos otros pudieron verlo con sus propios ojos. En otra ocasión estaba en una cueva cerrada herméticamente, sin ninguna abertura al exterior, salvo un pequeño respiradero. Una noche que había un eclipse de luna, cogió su pequeño tambor y la campana y salió de la cueva por el agujero. Subió al terrado de una casa cercana y desde allí trepó hasta la cima de un barranco sin la ayuda de las manos. Más tarde volvió a entrar en su cueva, por el mismo lugar.
sin disminuir el tamaño de su cuerpo ni aumentar el del agujero. Muchos de sus discípulos fueron testigos de este hecho, pero ella les advirtió que no lo contasen a nadie porque no les creerían. Un día debía subir una montaña muy alta, por lo que sus discípulos le dieron un jack. En un momento de la subida, el jack resbaló y ella cayó en un precipicio. Grandes rocas se desprendieron y pareciendo aplastarla. Todos estaban seguros de que había muerto. Cuando la encontraron, estaba tranquilamente sentada sobre las rocas. Fue algo sorprendente para ellos y se sintieron muy agradecidos. Les cantó una canción y se levantó ilesa, pidiéndoles que guardaran este secreto durante un año. Una vez estaba dando enseñanzas a un grupo de personas y mientras hacía un ritual de ofrendas, hizo aparecer un dorje rojo y azul y un cráneo sosteniéndolo en sus manos. Alrededor del dorje había un arco iris en forma de círculo. Todos los presentes lo pudieron ver. Uno de sus discípulos, Delek Rinchen, le pidió que le diera el cráneo y ella se lo dio. Entonces, éste le pidió que mostrara algunos milagros, a lo que ella contestó: «Desde la edad de 18 años hasta los 71 he permanecido en retiro meditando. Durante todo este tiempo no he estado vagando a la deriva y ahora no dependo de nadie. Estos son mis milagros, pero probablemente no los comprendes». Un día estaba recitando el mantra de un protector airado cuando de repente le creció un trozo de carne similar a un colmillo y entonces dominó a todos los espíritus no humanos, por lo que todos empezaron a sentir una gran fe en ella. Poseía grandes poderes psíquicos, no obstante, no hacía demostraciones a nadie. Todo lo que predecía se cumplía. Por ejemplo, si decía que aquel año la cosecha no sería buena, llegado el momento se comprobaba que no lo era. Ningún problema que surgiera podía disuadirla y continuaba la práctica con una mente inamovible. Trataba a todos con ecuanimidad. No se mostraba complaciente con los ricos ni impaciente con los pobres. A pesar de que su realización estaba mucho más allá de las prácticas externas, no descuidaba las formas, como el tener un altar, hacer postraciones o hacer ofrendas. Su comportamiento era el correcto en todos los niveles. Cualquier riqueza que acumulaba de las ofrendas de los devotos lo entregaba para las actividades del Dharma. Un día dijo: «Parlotear sin sentido es propio de los loros, aunque creamos en ello. No aportará ningún resultado positivo. Si se ha acumulado mérito, incluso unas pocas palabras serán causa de resultados positivos. Si se carece de realización interna, el comportarse como un gran yogi será inútil. Aunque hayas recibido las enseñanzas de la gran visión, no te consideres avanzado. De lo contrario, estarás en peligro». El padre de Rema, hacia el final de su vida, permanecía en contemplación y recitaba plegarias. Intentaba escoger al sucesor de su linaje, a quien debería darle sus enseñanzas más secretas. Entonces oyó una voz procedente del cielo que le decía: «El linaje de los victoriosos de los 3 tiempos». Y pensó: ¿qué significan estas palabras? ¿A quién se refieren? Luego, a través de sus poderes psíquicos, vio con claridad que se trataba de Rema.
A ella debía transmitirle su linaje. En este momento recordó el sueño que tuvo de Braha Barahi antes de que Rema naciera. Un día, cuando ésta todavía era joven, el gran Siddha Urgyempa, discípulo de Gyalwa Guzhang, vino a verla de camino a China. Le preguntó: ¿Tienes 35 años? Y ella contestó: así es. Él replicó: sí, sé que es verdad. Luego explicó: cuando aún vivía Guzhang, este dijo que su discípulo Machek Droupa Thangmo sería un discípulo muy especial de Rema y que si Machek curaba cierta impureza, se convertiría en alguien de gran utilidad para los seres sensibles. Rema vivió hasta los 80 años. Fue entonces cuando uno de sus discípulos, el monje Sijik Gyaltsen, escribió esta biografía. Los relatos descritos fueron recopilados a partir de las propias palabras de Rema y sus discípulos. Nota final. Existen varias prácticas de yoga que sirven de ayuda para permanecer en retiro en lugares aislados. Una de ellas se llama Buklen, método por el cual se extraen esencias minerales del agua, de la savia de los árboles e incluso del aire, con lo cual se puede sobrevivir sin necesidad de comida. Prácticas como la del calor interno, tumo, también pueden resultar útiles, ya que el meditador no debe preocuparse por conseguir ropa de abrigo durante el invierno.